Entonces, las biomoléculas, como les mencionaba, son carbohidratos, lípidos, proteínas, etcétera. Pero para que éstas se formen, requieren como de pequeñas moléculas unidas entre sí para formar las moléculas grandes. Entonces, eh, los, lo que lo conforma o cada una de las piezas se llama monómeros. Y ya cuando están unidas en una cadena formando una molécula o una biomolécula en este caso, se llamarían polímeros. Y el proceso de pasar de monómeros a polímeros se llama polimerización, ¿sí? Entonces, hay monómeros que son los pequeños, digámoslo así, y ellos pasan un proceso de polimerización para formar los polímeros, que los polímeros es el conjunto de monómeros. Entonces, para empezar hablando de las biomoléculas, vamos a tomar primero los carbohidratos. Ajá, es en la página 12 de la guía por si se quieren ir como guiando específicamente de la guía, ¿sí? Entonces, los carbohidratos son más conocidos por nosotros como azúcares, pero biológicamente se llaman carbohidratos y hay diferentes tipos de carbohidratos. Para formar un carbohidrato es necesario contar con monosacáridos, que luego estos si se unen en pareja se van a llamar disacáridos. Di viene de dos. Y cuando muchos de ellos se unen, forman biomoléculas más complejas que cumplen una función en específico y entonces ya pasan a ser polisacáridos. Pero hay una cantidad específica que los hace ser di o polisacáridos. Entonces, los monosacáridos son glucosa, fructosa y galactosa. Es decir, que son de un solo azúcar. Como les dije, carbohidratos es lo que nosotros conocemos como azúcares. Entonces, cuando le digo monosacárido, es una sola molécula. Mono viene de uno, di de dos. Entonces, disacárido, ya podemos ver otros nombres, los cuales son lactosa, maltosa, sacarosa. Pero para que estos se formaran, necesitamos dos monosacáridos, ¿sí? Entonces, la unión de los monosacáridos hacen los disacáridos. Y mientras más monosacáridos se unen, ya van a formar polisacáridos como celulosa, quitina, glucógeno o almidón. Entonces, los monosacáridos, dijimos glucosa, fructosa y galactosa, ¿sí? Entonces, la glucosa es lo que nosotros hemos oído muchas veces mencionar, ¿verdad? Que tiene alta la glucosa o tiene alta el azúcar, es como lo mismo, porque los que padecen como de diabetes, depende qué tipo, pero es el hecho de que se eleve la glucosa en la sangre. Y eso pasa por un mal funcionamiento del organismo. Pero en sí la glucosa cumple una función importante en nuestro cuerpo a niveles específicos. La glucosa es fuente importante de energía para las células. Es el azúcar más abundante en la naturaleza y es la unidad básica de los polisacáridos. Es decir, que muchos de los polisacáridos están compuestos por esta molécula que es la glucosa. Otro monosacárido es la fructosa. La fructosa es el azúcar con mayor valor energético y es el principal azúcar de la miel. La fructosa, como su nombre lo dice, se encuentra mucho en las frutas, pero no es que porque se llame fructosa solamente lo tienen las frutas, sino que
Se encuentra en diferentes carbohidratos y es fundamental, depende de qué disacárido quiero formar, ¿sí? Entonces, otro monosacárido es la galactosa. La galactosa tiene un menor valor energético y sirve para formar disacáridos. Todos estos sirven para formar disacáridos, ¿sí? Entonces, dijimos que eran monómeros las unidades básicas o individuales. Luego vienen los polímeros. Ajá, los polímeros por medio del proceso de polimerización, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos monómeros? Es lo que estamos hablando ahorita. En el caso, como estamos en el tema de carbohidratos, empezamos a hablar de monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. En el grupo preguntaron que si la fructosa es el azúcar de los dulces. No, el azúcar de los dulces comúnmente es la que nosotros conocemos como azúcar común, que sería sacarosa. Sería la sacarosa, que es la que utilizamos, pero no específicamente la fructosa es el azúcar que está en los dulces. La fructosa como tal es solo un monómero que unido a otro forma un, un disacárido. Ahora vamos a ver cuáles son esos disacáridos. Los disacáridos, como les dije, di significa dos, es la unión de dos de estos monosacáridos. Es decir, que necesitamos estos sí o sí para formar los disacáridos. Pero no somos nosotros quienes elegimos, voy a agarrar esto y quiero formar tal cosa, sino nuestro cuerpo mismo sabe qué requerimientos tiene, qué necesidades tiene o qué molécula en específico necesita. Nosotros solo comemos y los alimentos tienen diferentes compuestos que llegan a nuestro cuerpo a cumplir funciones. Sí, pero el propio alimento tiene diferentes biomoléculas, tanto proteínas como lípidos como carbohidratos. Y fue lo que nosotros hablamos en una clase que yo les di sobre el metabolismo, que había anabolismo y catabolismo. Entonces, con el catabolismo, ellos separan esas moléculas que hay en un alimento y entonces como que apartan, el cuerpo ya sabe cuáles son carbohidratos, cuáles son proteínas y va tomando los que necesita para formar la molécula grande que necesita por medio del anabolismo y llevarlo al cuerpo a cumplir la función específica. Entonces, como ahorita estamos ya viendo cuáles son esas moléculas, biomoléculas, entonces la maltosa es un disacárido. La maltosa es un disacárido que está formado por dos monosacáridos. ¿Y cuáles son los monosacáridos que forman la maltosa? La maltosa se forma por la unión de dos glucosas, ¿sí? Entonces, dos de estas moléculas que ustedes ven acá forman una maltosa. Y la maltosa, ¿qué es? Es el azúcar intermedio en el metabolismo de los carbohidratos. Es decir, un carbohidrato tiene muchas glucosas unidas entre sí. Tiene diferentes carbohidratos unidos, pero específicamente o mayormente la glucosa, como decía aquí, es la unidad básica de los polisacáridos. Entonces, la glucosa siempre va a estar en un polisacárido. Y la maltosa viene a ser como el azúcar intermedio en el metabolismo de los carbohidratos. Es decir, cuando esos carbohidratos se están rompiendo, va separando por partes, ¿va? No es que separa de una vez una, sino que separa cuatro, separa dos, separa. Entonces así van habiendo maltosas y maltosas y maltosas. No sé si alguien tiene una pregunta. Una pregunta, ¿la maltosa en qué alimentos se encontraría?
La maltosa generalmente está en el trigo, también está en los mariscos, pero muchas veces pensamos que solo lo que es dulce tiene carbohidratos, pero no es así. Incluso las cosas, alimentos comunes, los vegetales también tienen carbohidratos. Entonces, en esos alimentos se encuentra mayormente. Gracias. No es que solo los cosas dulces tengan carbohidratos. Déjenme, solo voy a buscar una presentación que les quiero mostrar. Para mientras le voy a poner pausa a la grabación para que no corra el tiempo. La lactosa es otro disacárido, siempre de dos. ¿Y cuáles son los monosacáridos que conforman la lactosa? La lactosa está formada por una glucosa y una galactosa. Entonces, si volvemos a la diapositiva anterior, podemos ver la galactosa y la glucosa, ¿sí? Entonces, ellas dos se unen y forman una lactosa. La lactosa es el carbohidrato que está presente en la leche, mayormente. No es que solo ese carbohidrato haya, pero comúnmente le preguntan, ¿cuál es el carbohidrato de la leche? Es lactosa. Sin embargo, hay más, pero es como la que más conocemos, ¿verdad? En la leche. La lactosa es la unión de glucosa más la galactosa y es el azúcar de la leche. Otro disacárido que nosotros siempre usamos y lo conocemos como azúcar de mesa es la sacarosa. La sacarosa es la unión de glucosa más fructosa. Y volvemos acá. Dijimos que la fructosa era el azúcar con mayor valor energético. Eso quiere decir que, digamos, no es como palabras científicas, pero quiere decir que es como la más dulce, la que nos va a aportar más energía. Muchas veces mientras más dulce o mientras más poder edulcorante tiene, suele ser que proporciona más energía comúnmente. Y como lo ven ahí, dice, es la principal azúcar de la miel. Y ustedes saben que la miel es bien, bien dulce. Entonces, y con un poquito, a veces dicen, me tomo una cucharada de miel todas las mañanas y eso le aporta energía, pero no es solo así por así, sino que tiene una función y es porque la miel tiene fructosa. ¿Y qué es la fructosa? Es carbohidratos. ¿Y qué hacen los carbohidratos? Nos dan energía. Y esa es la razón de que sea la principal azúcar de la miel y por eso la miel aporta energía. Estábamos en la sacarosa, que es la que conocemos comúnmente como azúcar de mesa, es glucosa más fructuosa y azúcar de mesa y en Guatemala se extrae de la caña de azúcar. La sacarosa es la que se usa en toda la industria de alimentos para endulzar un pastel, eh, un jugo, no sé, cualquier cosa, masa de panqueques. La sacarosa es la más utilizada en todo el mundo, pero en la actualidad se han desarrollado y se están utilizando mucho como edulcorantes que no son específicamente carbohidratos como los vemos acá y no el azúcar, sino están usando otro tipo de azúcares que son alternativas para bajar las calorías que puede aportar un alimento. Un ejemplo de eso es lo que usan los diabéticos para endulzar, por ejemplo, el café. Sería Splenda, también hay stevia y son como alternativas para esas personas que no pueden consumir muchos carbohidratos por cuestiones de salud. Entonces son como alternativas, pero ahorita nos estamos centrando en carbohidratos como tal. Entonces la sacarosa es la que más utilizan en la industria
Y es la unión de glucosa más fructosa. Ahora, espérenme. Ahora los polisacáridos. Les voy a compartir aquí. Solo como para ir cubriendo estos temas, es lo mismo que está en la guía, solo nosotros les estamos como explicando más porque no es lo mismo como solo leerlo a explicar qué es o a qué se refiere. Entonces dijimos que la biomolécula que estamos hablando ahorita es carbohidratos. La mayoría contiene carbono, hidrógeno y oxígeno en la fórmula. Y la fórmula común de los carbohidratos es CH2ON. N significa que puede haber cualquier número, ¿sí? Puede ser CH2O y aquí puede ser un 10, un 5, un 2. Quiere decir que hay dos de esas moléculas de carbohidratos, pero la fórmula común de los carbohidratos es... Uy, uy, ¿qué pasó? Ahí está. Ok, los polímeros dijimos que habían disacáridos y monosacáridos. ¿Y qué dijimos que eran los polímeros? La unión de los... Monómeros. Números. Ajá, la unión de los monómeros. Y los monómeros son los monosacáridos en el caso de los carbohidratos. Porque si nos vamos a lípidos, cambian esos monómeros, también en proteínas cambian esos monómeros. Pero en carbohidratos los monómeros se llaman monosacáridos. Y los monosacáridos son azúcares simples. Esta fórmula es la fórmula de la glucosa. ¿Sí? C6H12O6. Y eso significa que tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Y ellos forman la glucosa, que fue la que les presenté en la diapositiva, donde vimos como que ya estaba en forma como de una molécula cíclica. No, los monómeros son moléculas, no son células. Las células son lo que conforman un ser vivo. Se recuerdan que la célula es la unidad básica de la vida. Es como, digamos, un mini organismo que cumple con todas las características para ser un ser vivo. Ahorita estos no son células, son moléculas que forman biomoléculas que son los carbohidratos. Ahora, la glucosa es fuente importante de energía para las células y es el azúcar más abundante en la naturaleza. Miren, eso es importante, el azúcar más abundante en la naturaleza y es la unidad básica de los polisacáridos. Eso también ya dijimos. La fructosa dijimos que es el azúcar con mayor valor energético y es el principal de la miel. La galactosa es el que tiene un menor valor energético, es decir, que si por eso la leche no es como tan dulce como la miel, ¿verdad? Tiene cierta dulzura, pero no es tanto, porque está formada por galactosa y glucosa. La galactosa tiene un menor valor energético y sirve para formar disacáridos, igual que todos estos. Sí, son monosacáridos. Ahora los disacáridos son los que ya vimos. La maltosa está formada por glucosa y glucosa. La lactosa es la de la leche comúnmente y está formada por glucosa más galactosa. Y la sacarosa dijimos que es la que la que conocemos como azúcar de mesa y está formada por los monosacáridos que se llaman glucosa y fructosa. Y por eso el azúcar de mesa, es bien dulce.
porque miren de dónde viene, ¿verdad? De la fructosa, que es el carbohidrato que tiene mayor valor energético. Ahora sí, vamos a ver los polisacáridos. Los polisacáridos, si se dan cuenta, aquí dice disacáridos, dos monosacáridos. Polisacáridos, poli significa que son varios, ¿sí? No son dos, tres, cuatro, pueden ser varios. Es una cadena de monosacáridos. Normalmente son glucosa y por eso dijimos que la glucosa es la unidad básica de los polisacáridos. Y como yo les expliqué, puede que hayan más monosacáridos en esa cadena, pero normalmente va a estar formada de glucosas. Ahora, ¿cuáles son esos polisacáridos? Podemos mencionar el almidón, la quitina, el glucógeno, la celulosa. Ahora, ¿qué es el almidón? Es la principal reserva de energía en los vegetales. Por ejemplo, podemos mencionar los tubérculos como la papa, como la yuca. Sí, se dan cuenta que siempre dicen como, sí, hay que comer yuca, hay que comer papa, porque es como una buena fuente de energía. Y es por eso, por su contenido, por su composición, porque la papa es un tubérculo, pero en sí casi el mayor porcentaje de la papa está conformado por almidón y el almidón es un carbohidrato, entonces vamos a tener principalmente fuente de energía al comer ese tipo de vegetales. También podemos mencionar el glucógeno. El glucógeno viene a ser como, digamos, lo mismo que el almidón, pero cuando hablamos de almidón nos referimos a vegetales y cuando hablamos de glucógeno nos referimos a animales. ¿Por qué? Porque el almidón es la principal reserva de energía, pero en los vegetales. Y el glucógeno es la principal reserva de energía, pero en animales. ¿Sí? Y el glucógeno es la energía que está rápidamente disponible en animales, presente en los músculos y en el hígado. En los músculos, ¿por qué está principalmente en los músculos? Porque es lo que nosotros usamos para realizar el movimiento. Nosotros podemos realizar cualquier movimiento, ya sea lento, ya sea rápido, pero imagínense que ustedes están durmiendo y en eso le dicen que hay que salir corriendo porque hay un temblor. Entonces, ¿de dónde? Tal vez ustedes estaban durmiendo, ya son como las 2 de la mañana y no es que acaban de comer, incluso quizás ni cenaron, pero ¿de dónde van a sacar esa energía para sacar esa chispa y salir corriendo? Es porque ustedes mandan señales a su cuerpo de que algo pasa y tienen que salir corriendo ya y esa energía su cuerpo la tiene reservada en forma de glucógeno y es la que va a estar principalmente disponible porque tenemos más energía en el cuerpo, pero es como la que cuesta más utilizarla. La que está, digámoslo así, la que está inmediatamente disponible es el glucógeno. Porque las grasas o otro tipo de biomoléculas también pueden proporcionar energía, pero esas, a diferencia de los carbohidratos, se almacenan de una forma más estable en nuestro cuerpo. Es por eso que cuando comemos una coca, digamos, nos tomamos una coca, es como, me siento súper cansado, tengo un montón de sueño, pero vengo y me tomo una coca. Entonces la coca tiene un montón de azúcar. Entonces lo que hace es que eleva nuestros niveles de energía y ya nos sentimos como que por un tiempo se nos fue el sueño y esa es como la energía que gastamos. Sin embargo, cuando decimos quiero bajar de peso, eso cuesta más. Viene uno y tiene que ir al gimnasio, va, no sé, una hora y apenas sudó como un poco y tiene que pasar como una semana para que apenas baje 1 o 2 libras. Es porque esa energía está almacenada de manera más estable en el cuerpo, cuesta más utilizarla.
pero la que utilizamos así de forma inmediata y más disponible es el glucógeno. Por eso está más presente en los músculos y también en el hígado, pero no solo ahí, sino principalmente. La celulosa es el principal constituyente estructural de los vegetales, ya que se encuentra abundantemente en la pared celular. Entonces, los vegetales, cuando digo vegetales, me refiero también a plantas, sí, a cualquier planta, no solo las verduras como tal, sí. Entonces, nosotros, ustedes en el colegio vieron la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal. Entonces, la celulosa es la que está principalmente en la pared de la célula vegetal. Yo creo que ya se va a cortar la llamada, entonces les voy a mandar otro link.